¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis con los mejores periodistas y corresponsales en la capital de Estados Unidos para analizar los temas que son noticia aquí, pero que afectan al resto del mundo, porque lo que se decide en esta ciudad nos afecta a todos. Hoy, especial de Navidad, gracias por acompañarnos en esta semana festiva en la que muchos están de vacaciones y en la que es tiempo de hacer balance. Muchos hacemos balance del año en nuestra propia vida, pero nosotros como periodistas es nuestra labor hacer balance de lo que ha sido este primer año de mandato de Donald Trump en su segundo periodo en la Casa Blanca. Y en esa labor periodística nos acompañan hoy Eric Langer, profesor de Georgetown. Gracias por estar en Club de Prensa. Es un placer siempre estar aquí. Y trabajar en días como estos. Bienvenido, Eric, gracias. Y también saludo a José Luis Sanz, periodista. Bienvenido al club. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la invitación. Decíamos que queremos hacer balance. Se acaba el año, el 2025. Todos repasamos lo que ha sido este capítulo de nuestras vidas. Pero ¿cómo ha sido este capítulo de la política y de la historia estadounidense? Si lo tuviéramos que resumir en una sola frase, profesor, el primer año del segundo mandato de Donald Trump, ¿cómo lo titularía usted? Bueno, un creciente autoritarismo bien planificado que ha cambiado a Estados Unidos de un país que ahora es muy diferente de lo que era desde hace un año. Habla el profesor de cambio, de autoritarismo, de un país diferente. Enseguida nos contará por qué, pero le pido a José Luis que en ese mismo ejercicio periodístico le ponga un titular. En la misma línea, si vamos más a lo internacional, pero yo creo que aplica también a la política nacional, es la nueva doctrina de la fuerza y del sálvese quien pueda. Ajá. Se acabaron los consensos, se acabaron los modelos de diálogo que creíamos que definían la democracia en Estados Unidos y el diálogo internacional. Vamos a hablar de ello. Entremos ahora sí en profundidad. Empiezo con usted, profesor. Mencionaba un cambio. ¿Cuál es el cambio que ha visto usted en Estados Unidos durante este año? Bueno, en primer lugar, hay soldados en las calles, en las ciudades acá, pero también hay muertos en el Mar Caribe, que creo que es importante. También que va en contra de la ley de la guerra y la ley internacional. Entonces, sálvase quien pueda, ¿no? En realidad es verdad que es así. Entonces, destacaría eso más que todo. Ahora vamos a ver qué va a pasar, porque parece que hay un realineamiento también de la política exterior de Estados Unidos, que quiere concentrarse mucho más en las Américas, y ya Europa es casi como el enemigo, y más bien alinearse con Rusia, de menor forma con China, y simplemente decir, bueno, eso es nuestro hemisferio y que el resto haga lo que quiera, pero en realidad, y eso es interesante, donde Estados Unidos quiere cambiar cosas, ya no es en Rusia, ya no es en China, sino en Europa. Quiere más bien deshacerse de la comunidad, bueno, deshacer la comunidad europea, por ejemplo, y fomentar más bien partidos anti-inmigrantes de la extrema derecha en Estados Unidos, de alguna forma subvertir a la comunidad europea de una forma así por adentro, y también obviamente por los aranceles, los famosos aranceles. Bueno, tienes que hablar sobre eso también. Que han marcado el año, es verdad. Y en el último mes del año, hace semanas, Donald Trump decía que Europa era un continente débil, de líderes débiles. ¿Por qué? ¿Por qué de repente ha habido esa confrontación con Europa, cuando Estados Unidos siempre había mantenido buenas relaciones? ¿Qué ha pasado ahí? Yo lo que creo es que hay un problema de proyecto político totalmente divergente. Es decir, Europa, con todos sus defectos, que son muchísimos, la Unión Europea avanza desde hace mucho hacia una unidad que va mucho más allá, evidentemente, de lo económico, incluso de lo político. Tiene que ver con la construcción de una identidad europea, con la construcción de un modelo diverso, incluyente, basado en principios, y que, con todas sus debilidades, aspira a tener un rol en el escenario internacional basado en una influencia, digamos, yo creo, basada sobre todo en principios y en reivindicación de valores democráticos y de diversidad. Eso claramente choca con el proyecto político de Trump. Yo creo que hay un elemento de competencia estratégica, pero hay un elemento sobre todo de oportunidad, de ver que
Europa tiene una crisis interna, una crisis política, hay una polarización creciente y yo creo que Estados Unidos, en concreto el proyecto político que impulsa Donald Trump, es efectivamente de división y de aprovechar y de fortalecer a la derecha, a la ultraderecha y a los principios de lo que él llama la identidad europea, pero que yo creo que no es la identidad de la Europa actual, sino de lo que él considera que es Europa. Profesor, usted mencionaba los aranceles. ¿Diría Sí. que han sido uno de los principales pilares de este primer año de Donald Trump? Bueno, aranceles en el caso de Trump no son pilares, porque cambian según su parecer. Así que no diría eso, Sí, los sino pilares son también, fijos, es digamos, cierto. una característica de él, que él arbitrariamente, porque como se siente en la mañana, dice, bueno, ahora voy a imponer aranceles aquí, sí, me están dando varios millones de dólares, así voy a bajar los aranceles allá. Entonces, más bien es quizás la cosa más caótica que ha hecho Estados Unidos en este momento, es simplemente votar todas las reglas, tanto políticas como económicas, pero donde se ve más que todo, donde se manifiesta, es en los aranceles, y es al azar asignar, digamos, aranceles a China 50%, a Brasil, pero después bajar también porque necesitamos tomar café y cosas así. Entonces, un caos total. El caso de Brasil es paradigmático, ¿no?, con los aranceles. ¿Cómo los ha utilizado Trump? Yo creo que los ha utilizado primero para mandarme un mensaje político. Yo estoy de acuerdo con el profesor, con Eric, en que más que ser un pilar son, junto probablemente con la desaparición o la disolución drástica de USAID, los dos primeros mensajes políticos más claros de un giro, ¿no? Es decir, la nueva política de seguridad nacional habla de fortalecer el poder blando de Estados Unidos, pero en la práctica las acciones lo que dicen es que se acabó la apuesta por el poder blanco, se acabó la apuesta por la influencia basada en valores o en cooperación, y se apuesta por una relación basada en el chantaje, simplemente desde la fuerza. Y lo que sucede con países como Brasil, yo creo que a lo largo de la conversación vamos a identificar a escala nacional e internacional pequeñas excepciones a esta dinámica de tensiones. Es que hay algunos liderazgos o algunos países que han conseguido mantener una posición de cierta calma, de cierta serenidad y de transmisión de cierta idea de soberanía y de independencia frente al juego de tensión que trata de generar Donald Trump. Creo que es muy significativo la última cumbre entre el presidente Lula y el presidente Trump, en la cual se veía a un Lula seguro, ¿no?, digamos, ajeno al juego de símbolos en el que Trump siempre convierte estos escenarios, cuando en realidad era Trump el que estaba cediendo, era Lula el que estaba, de una manera, creo que sosegada, recuperando terreno arancelario en este caso, pero yo creo que sobre todo simbólico. Hablamos de aranceles, hablamos también bueno, pues de lo que ha significado este año. Estamos haciendo balance en este programa especial de Navidad del primer año del segundo mandato de Donald Trump, en el que ha habido también una persona a la que me gustaría que dedicarais unos minutos, porque su aparición fue fugaz e intensa y pasó de la amistad al odio con el presidente de Estados Unidos y a una inesperada reconciliación. Elon Musk, ¿qué papel ha jugado en la administración? Bueno, ese suspiro, sí. Realmente ha destruido, creo, al gobierno de Estados Unidos y a la burocracia estadounidense. Ahora, puede ser que hayan algunos problemas, pero al final de cuentas también se necesita para una institucionalidad mantener un gobierno más o menos que tenga la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Y él empezó a simplemente cortar donde sea, y después se enemistó y más bien habló del señor Epstein, y con eso se fue, y ahora parece de vuelta, que demuestra perfectamente cómo es la administración Trump. La gente va, viene, todo eso. Pero yo en realidad quisiera hablar de algo más histórico, antes de... Por supuesto.
proceder, y eso me parece que lo que vemos ahora es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese sistema que se fundó, que se construyó, se ha destruido. Hemos vuelto, digamos, yo como historiador diría a fines del siglo XIX, donde hay las grandes potencias y cada potencia trata de agarrar lo que pueda del territorio, de la población y cosas así. Y el señor Trump no tiene la capacidad de pensar en alianzas, solamente en tratos, y eso para volver a Elon Musk, así cosas temporales que me gusta, no me gusta, y eso creo que define a este señor y a esa administración. Lo que hay que tomar en cuenta, y con eso cierro porque estoy agarrando el tema y yendo por otras partes, nos encanta escucharle. A ver, ya me he olvidado de lo que quería decir, entonces mejor paso. Te complemento yo con el tema de Elon Musk y seguro que vuelve tu idea. Sí. A mmí me parece que Elon Musk refleja varios rasgos, es ejemplo de varios rasgos de esta administración y de lo que la rodea, de lo que realmente significa más allá de lo que enuncia. Por un lado, hablábamos antes de la nueva política de seguridad nacional que reivindica la soberanía de los estados, ¿no? Y que carga de una manera muy clara contra el multilateralismo, pero en realidad eso va de la mano con la doble moral de alentar y hacer la vista gorda hacia unas élites supraestatales, ¿no? Sobre todo tecnológicas, pero en general las élites económicas supraestatales que navegan, y se reivindica desde la Casa Blanca, que naveguen fuera del ámbito de la legalidad estatal, de los estados y evidentemente de la internacional, ¿no? Y eso se aplica a la apuesta evidentemente por el lado más salvaje del mundo cripto, pero al mismo tiempo me parece que es muy significativo como hace unos días le preguntaban al presidente Trump por la sanción de 140 millones de dólares de la Unión Europea, volviendo al tema de la Unión Europea, contra X, contra la plataforma antes conocida como Twitter. Y él decía que le parecía muy mal, o sea, es decir, le parecía muy mal que se hiciera valer la soberanía europea en este caso, y decía algo muy significativo que creo que conecta con otro rasgo que Elon Musk refleja. Y decía, es extraño, y decía, Elon no me ha llamado para pedirme ayuda en este tema. Lo cual me parece que es una frase que está llena de capas, porque por un lado está casi invitando a poner la Casa Blanca y la diplomacia estadounidense al servicio de los intereses de una empresa, de la empresa de su amigo, o de su antiguo socio, pero por otro lado está normalizando el hecho de que parece ser que esto ha sucedido, es decir, no me ha llamado en esta ocasión. El tráfico de influencias creo que se ejemplifica en Elon Musk sus primeros intentos de contrato con la Casa Blanca. Probablemente después de la propia familia Trump es el mejor ejemplo del tráfico de influencias y de la corrupción a gran escala como un rasgo normalizado en esta administración. Y luego yo creo que hay un tercero, y es que las relaciones no se basan en principios ni en ideas, se basan en relaciones personales, en supuestas amistades que en el fondo son sociedades personales y puramente comerciales. A mí me gustaría aprovechar también, aprovechando que tenemos a Eric Langer, profesor de Georgetown, profesor de Historia, para hablar de un concepto que la Casa Blanca ha vuelto a poner sobre la mesa y que dicen querer recuperar. Me refiero a la doctrina Monroe. Dice el presidente de Estados Unidos que volverá a ser el objetivo de la Casa Blanca y de su administración poner en marcha esta doctrina que tiene su origen en 1823. ¿Qué es exactamente la doctrina Monroe? Bueno, el señor Monroe en ese año dijo que los países europeos no tenían cabida en el hemisferio y que más bien Estados Unidos iba a cuidar el hemisferio para que no sea así. Ahora, hay que entender, en 1823 Estados Unidos era un país muy débil, que no tenía la capacidad, todavía no tenía las fuerzas navales. El país que entonces mandaba era Gran Bretaña y podía imponerse, y todavía en el Caribe, en otros lados, tenía sus colonias. Lo que ahora es parte de Honduras, por ejemplo, era todavía British Honduras, ¿no? Etcétera, etcétera, y muchos más, y obviamente algunas islas como Jamaica, etcétera.
Entonces era un deseo, no algo que podía realmente hacer. Eso se actualizó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Estados Unidos con Theodore Roosevelt consiguió un imperio, justamente combatiendo contra España, así agarrando la colonia de Cuba, Puerto Rico y también Filipinas. Entonces recién se hizo real de alguna forma la doctrina Monroe. Ahora, lo que durante la Guerra Fría se ha transformado en realidad es que no debe haber ninguna injerencia de ningún otro país fuera de Estados Unidos en el hemisferio. Y creo que ahora se aplica más que todo a la China, no a la Unión Soviética en ese entonces, ni antes los países imperialistas europeos como Francia, Inglaterra, Alemania por un tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento Donald Trump vuelve a recuperar, saca del cajón esta doctrina y la quiere convertir en una de sus banderas? A mí me parece que porque es coherente con su visión del mundo. Es decir, yo creo que algo que es muy impresionante es la manera en la que Trump entiende, yo creo que Estados Unidos, pero en general el planeta como real estate, como espacio, como territorio que se compra, se vende y que sirve solo a un fin económico. Y en ese sentido, evidentemente, despoja de todo humanismo y de toda visión, digamos, de bienestar como desarrollo compartido, su principio, digamos, de capitalismo salvaje, podríamos decir, global. Me parece que recuperar la idea de la doctrina Monroe es tratar de cubrir de una pátina de fundamento ideológico o de conexión histórica lo que en realidad es un neocolonialismo o un neoimperialismo. Y lo conecta de nuevo con una especie con la tradición política estadounidense, tratando de hacer buena esa idea de hacer América grande de nuevo, ¿no? Y esta idea de gloria perdida. De nuevo, yo creo que es en el fondo una falsificación de de la verdadera naturaleza del proyecto político de Estados Unidos. Sí, profesor. Y en ese sentido creo que Brasil, por ejemplo, es el país donde no se puede. ¿No? Y por eso creo que también le interesa tanto a Trump a Bolsonaro, porque Bolsonaro era servil hacia Trump y el anhelo más grande para la administración Trump o la gente alrededor es volver a ser Brasil un país aliado con Estados Unidos, como ya es la Argentina, por ejemplo, con Javier Milei. Es una de las cosas que ha marcado este 2025, este final del 2025, la relación de Trump con Milei, con Brasil y la recuperación de esa doctrina Monroe que parece marcará el 2026. Enseguida haremos proyección a futuro para intentar entender cómo será el año que está a punto de empezar este 2026 en materia de política aquí en Estados Unidos respecto a América Latina, sobre todo. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Seguimos con Eric Langer, profesor de Georgetown, y también con José Luis Sanz, periodista aquí en la capital de Estados Unidos. Gracias a los dos por estar aquí en esta semana festiva en la que estamos haciendo balance en este programa especial de lo que ha sido el 2025. Y nos centramos ahora en un hecho clave del año, hay quien lo considera incluso histórico: el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Ha sido una noticia que revolucionó el panorama político, el tablero internacional. Además, a final de año, hace semanas veíamos a su hija recogerlo y posteriormente la llegada también de María Corina a Oslo. ¿Qué implicaciones tiene este premio, que seguramente es mucho más que un premio, ¿no, José Luis? Me parece que retrata hasta qué punto la dictadura en Venezuela y la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela escala a una dimensión global, ¿no? De ser un asunto latinoamericano o evidentemente continental,
para consolidarse como una de las grandes causas globales. Eso me parece que es central. Es fascinante además que suceda en contraposición a la posibilidad de un Nobel de la Paz de Donald Trump, ¿no? Me parece que también es muy significativo. María Corina Machado simboliza muchas cosas y al mismo tiempo es una gran incógnita. El proyecto político o el futuro de Venezuela es un gran interrogante. Sí se consigue que por fin caiga la dictadura y llegue la democracia, pero a mí me parece que sobre todo lo que significa y lo que simboliza es la dignificación de la lucha por la democracia como una herramienta de la lucha por la paz, lo cual de nuevo choca, a pesar de que en Estados Unidos, en el Partido Republicano y en el mundo MAGA haya muchos que traten de ponerse esa misma camiseta de defensa de la oposición venezolana, creo que contrasta radicalmente con el proyecto político que estamos viendo en Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con eso y no sé qué más puedo agregar. Lo que sí creo que es muy significativo es que obviamente hubo fraude en esas elecciones, se ha comprobado y más bien fue ingenioso como Machado y su gente pudo comprobar eso, ¿no? Aún en una dictadura. Entonces, ese proyecto me parece muy interesante. El gran problema, obviamente, es un premio de la paz, pero no ha habido cambio político en Venezuela. Entonces, de alguna forma, es una frustración todavía. Y lo que temo que pueda pasar es que María Corina diga, bueno, sí a una invasión o alguna violencia que obviamente iría en contra del premio que acaba de recibir hace unas semanas. Entonces, ese es el peligro, pero al final de cuentas creo que tiene muy pocas opciones. Eso sí le da un gran prestigio, pero me parece que el régimen Maduro puede, mientras que aguante, y puede aguantar porque también depende no tanto de nada oficial, más bien del contrabando del oro y del petróleo a la India y todo eso, con todas esas redes de contrabando en realidad de alguna forma, y eso es muy difícil entonces tener presión sobre eso, porque son de todos modos ya medios informales de mantenerse en poder. Y yo también estoy de acuerdo que es una mafia en realidad que está en el poder, y cómo se saca una mafia fuera de una acción policial y todo eso, y eso implica violencia. Entonces ojalá que eso no sea necesario o que no pase en el futuro, sino que haya una transferencia pasiva en realidad de la paz para una mejor Venezuela. Profesor, usted que es historiador, ¿este premio se puede catalogar como histórico? ¿Ha habido precedentes de perfiles similares al de María Corina Machado premiados en el Nobel, o es histórico por lo menos para América Latina? Creo que para América Latina es, bueno, hemos tenido el caso del presidente Santos, que obtuvo el premio Nobel de la Paz también, con acabar, con el Tratado de Paz, digamos, con las FARC, obviamente en Colombia la violencia no ha desaparecido, todavía existe el ELN y más bien se ha esparcido también Venezuela. Otro tema, digamos, sí. Pero sí muy ligado a eso. Entonces, el problema es que todo eso son procesos, ¿no? Y son procesos a veces de largo alcance y... Bueno, obviamente es muy fácil para mí decir aquí un lugar caliente, donde estoy bien cómodo, que tengan paciencia, pero sí es algo que a veces toma más tiempo de lo que uno quisiera que sea, pero es así. Es así. Yo solo complementaría, me parece que hay algo
está sucediendo en la política, yo creo, en muchos países, pero en Estados Unidos de una manera clarísima, y es la pérdida de significado de ciertas palabras, ¿no? Entonces, algo que creo que pues, vamos a ver en un futuro, creo que cercano, lo estamos viendo de alguna manera ya, es cómo la idea de paz, igual que la idea de democracia o la idea de libertad, se manipula al servicio de acciones políticas que van en contra de las libertades o de los derechos, que van en contra claramente de la paz o que van en contra de la democracia. Es paradójico que el gobierno de Estados Unidos, desde una narrativa de paz, esté efectivamente bombardeando, ¿no? Cometiendo ejecuciones extrajudiciales en aguas. Como en Irak, por ejemplo. Exacto, ¿no? Con Bush. Absolutamente, sí. ¿No? Ahora mismo en aguas venezolanos, bajo el argumento de la defensa nacional, pero al mismo tiempo tratando de vincularlo a una estrategia de desequilibrar una dictadura. No vale todo. Yo también creo, como decía Eric, que si lo que hay es una imposición o un derrocamiento por la fuerza desde la acción de Estados Unidos del régimen de Maduro, la gran paradoja será que Donald Trump tratará de fortalecerse y reivindicarse cuando en realidad estará subvirtiendo los principios que dice defender. De hecho, uno de los principales eventos políticos del próximo año, del 2026, esas elecciones de medio término. Será lo que analicemos en el siguiente bloque de Club de Prensa. Se acaba el 2025, hemos hecho balance de este año, pero ¿cómo será el que viene? Ya lo vemos. De nuevo, seguimos en Club de Prensa Washington con Eric Langer, también con José Luis Sanz, haciendo balance del 2025 y centrándonos ahora en este programa especial de Navidad, en lo que será el próximo año, el 2026, que está a punto de comenzar. Profesor, usted ya adelantaba antes de la pausa que las midterm, esas elecciones, serán cruciales, que pueden cambiar incluso el rumbo político de este 2026, podrían generar un contrapeso para la administración si hay un cambio en el equilibrio de poderes del Congreso, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La pregunta que siempre hacemos los periodistas y que es difícil de responder: ¿qué va a pasar, profesor? Sí. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, es la respuesta correcta, pero podemos especular. Eso, bueno, especulemos. Entonces, yo creo que lo que parece en este momento que vaya a haber una ola de demócratas elegidos y por lo menos la Cámara Baja, la Sala de Representantes, va a cambiar al Partido Demócrata. Y eso va a ser, creo, positivo a la larga, pero lo que eso va a sembrar es más caos. Porque evidentemente la administración Trump, que quiere acaparar y mantener el poder, va a tratar de hacer todo lo posible para mantener su empuje, para poder imponiéndose, sobre todo. Entonces, si eso pasa, vamos a vivir tiempos aún más locos. José Luis, tu proyección. Efectivamente, no sabemos. No se sabe. Y además los periodistas tenemos prohibido incluso especular. Pero yo creo que hay cosas que sí sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos, para empezar, que en cualquier caso el proyecto Trump, o lo que simboliza Donald Trump, no es algo pasajero. Es algo que se pensó en su primera administración de manera claramente equivocada, y en cualquiera de los resultados, incluso en el más beneficioso para los demócratas, el año que viene, el proyecto político de Donald Trump, o lo que hay detrás y alrededor de él, va a continuar. Evidentemente, el riesgo de que los republicanos mantengan el control de las dos cámaras, yo creo que es real. Creo que es real por varias razones. Lo primero, porque las lógicas de voto no operan como operaban hace 5 o 10 años, porque cada vez más estamos viendo en este país y en muchos otros lugares que la decisión final del voto indeciso, estamos hablando de que llevamos un buen rato en Estados Unidos con elecciones muy ajustadas, al margen de que Donald Trump hable de una victoria aplastante, no lo fue. Es decir, seguimos hablando de victorias o de resultados estatales y de asientos en el Senado o en la Cámara que se deciden por muy pocos votos. Se deciden además en los últimos días o en las últimas semanas, a veces el mismo día de la votación, con lo cual yo creo que hay mucho margen todavía de recuperación para un proyecto político que ha demostrado en los últimos años mucha capacidad de adaptación. Evidentemente, ahora mismo
el proyecto de Trump tiene viento en contra, tiene cierta respuesta. Por primera vez lo vemos después de 10-11 meses, pero yo creo que todavía falta mucho. Si ganan, creo que la consolidación de un régimen autoritario va a ser muy difícil de frenar sin que haya conflicto en las calles. Si pierden, efectivamente lo que habrá es, en todo caso, conflictividad política, pero también sabemos algo, y es que el autoritarismo no se detiene sin conflicto. Yo creo que empieza a haber algunos liderazgos, como el de Newsom en California o el de Mamdani ahora en Nueva York, que más allá de la victoria aportan algo que creo que sí es relevante, que es una manera de enfrentar comunicativamente y simbólicamente al proyecto Trump, desde la alegría, desde cierto descaro, desde el desparpajo, desde la conexión emocional, además del proyecto político. Me parece que por años se estudiará, o se debería estudiar, esa conferencia de prensa de Mamdani en la casa, en el despacho Oval, con Donald Trump, en el que Donald Trump le dice, cuando le preguntan al alcalde electo de Nueva York si sigue pensando que Trump es un fascista, trata un poco de ser diplomático y el presidente Trump le dice, di que sí. Sí. No, es mucho más fácil. No le importan las palabras, pero yo sí creo que los significados son lo que importan, y Mamdani representa una manera de hacer política que, si el Partido Demócrata la abraza, la acepta, la incluye y acepta la diversidad de liderazgos que necesita, pues sí, efectivamente puede plantar cara. Ahora, yo todavía no creo que el Partido Demócrata esté transmitiendo la vitalidad que requiere frenar un tren de las dimensiones del proyecto político de Donald Trump. Sí, y no hay un líder en particular. Ese es parte del problema, que hay muchas voces y todavía no hay una consolidación, una estrategia en común, que es muy típico más bien del Partido Demócrata. Siempre es una característica de ese partido, que tiene una diversidad de opiniones que puede ser algo ventajoso, pero en muchos casos no lo es. Si quisiera cambiar a la política exterior un ratito para hablar sobre eso, y me parece que la OTAN está muerta. Simplemente porque Estados Unidos ya cree a Europa como su enemigo. Y lo que vamos a ver es qué pasa con Ucrania. Yo creo que eso va a pasar completamente como una responsabilidad para Europa, y a ver si ellos tienen la capacidad tanto de liderazgo, pero también capacidad económica para mantener a Ucrania, o si Ucrania al final tiene que someterse a Estados Unidos y Rusia, porque en realidad son dos aliados allá. Entonces eso se va a ver, y con eso se determina también el futuro de Europa, porque si Rusia puede de alguna forma dominar a Ucrania, entonces ¿qué pasa con Lituania, con todos esos pequeños países a los alrededores de vecinos de Rusia? También me parece que lo que va a pasar para este hemisferio es más bien que tanto México como Canadá, que no hemos hablado todavía, van a seguir aprendiendo cómo manejar a Trump. Ya han hecho algunos pasos, México así calladitos, mejor, y Canadá quizás un poco más con más confrontación, pero igual van a tener maneras de mantenerlo, porque lo que me fascina es que Trump es tan manipulable. Se sabe qué funciona con él y qué no funciona con él, y si ellos encuentran maña de cómo hacer. En primer lugar, tiene que mantenerse fuerte. En segundo lugar, si le dan un piropo, algo así, casi se derrite temporalmente, y después vuélvalo, pero por lo menos eso ayuda entonces
Y a veces Trump habla mucho y si uno simplemente ignora lo que dice, entonces lo de Groenlandia, por ejemplo, no ha pasado nada en realidad. Es verdad. Pero habla mucho, como se dice en Bolivia, mucho cuello, ¿no? Así dice mucho, pero al final no pasa mucho. Pero podría pasar, ¿no? Ese es el asunto, porque el peligro siempre es que dice algo, porque Trump dice siempre lo que piensa. Eso es una ventaja y una desventaja. Pero entonces uno puede planificar. Entonces yo creo que va a haber mucho más planificación. Otra cosa, y después voy a acabar porque pobre José Luis no lo deja hablar, encantado de escucharte. es que eso todo va a beneficiar a China. Que en realidad China está tomando los espacios como el bueno, como el que da... regala el desarrollo, todo eso USAID ya no existe en Estados Unidos, por ejemplo, y va a quedar aún más fuerte aún en Sudamérica y quizás en Centroamérica también, porque tiene esa potencia y obviamente es la fábrica del mundo, y lo que Trump está haciendo, está tratando de hacer es volver las fábricas a Estados Unidos. No ha funcionado todavía porque, en primer lugar, su política de aranceles ha sido demasiado caótica. En segundo lugar, eso toma tiempo. Eso, si realmente va a funcionar ese proyecto, eso toma mínimo 5 o 10 años para hacerlo. Como la China estaba haciendo así sistemáticamente. Poco a poco, llegando y logrando lo que quería hacer para volverse una potencia muy grande en comparación de lo que era en 1950, por ejemplo. Son algunas de las cuestiones que estamos analizando en este club de prensa, intentando poner la vista en lo que será el próximo año, el 2026, en el que ya prácticamente nos adentramos. Esto es Club de Prensa Washington, hoy con Eric Langer, profesor de Georgetown, y con José Luis Sanz, periodista. Gracias a los dos por habernos acompañado en este día de fiestas, de reencuentros. ¿Cómo pasaréis el año nuevo? Bueno, yo voy a pasarlo con amigos acá en Washington, con frío, pero mucho frío, celebrando, mucho frío. Porque sabes que también soy de origen español, celebrando la medianoche tanto a la hora europea como a la hora... Doble celebración. Y comiéndote las 12 uvas. Absolutamente, hay que mantener las tradiciones. Eso. Profesor, ¿usted? Bueno, yo tengo la suerte de que una hija mía me está visitando con mis nietas, y tengo otros nietos, otra hija que también está cerca, entonces lo vas a pasar súper bien, aunque los niños en realidad sí van a tener que ir a dormir, pero nosotros vamos a seguir festejando, y estoy seguro que el 26 va a ser mejor que el 25, así que creo que hay esperanza y hay que pensar en eso. ¿Su deseo para este año, para el 26, para el año que entra? Bueno, que todos tengan un mejor año que el 25 y que siempre hay que ir adelante, y que eso, los deseos a veces sí se dan. Que se cumplan. Tu deseo, José Luis. El mío es que las máscaras de ICE dejen de sembrar terror en las calles de este país. Que se cumplan el deseo de los dos. José Luis Sanz, gracias por estar con nosotros. Profesor Langer, gracias. Y gracias a ustedes por sintonizar NTN 24. Que pasen una feliz tarde y que disfruten de estos días festivos en familia. Que se cumplan sus deseos y sus sueños. Buena tarde.